que sigue en la serie de Romanos, pero previo a esto tenía unas breves reflexiones que hacer. En algunas ocasiones, nosotros como seres humanos, ciertamente tenemos momentos de debilidad, y en esto el cristiano no es una excepción a la regla. Ciertamente existen muchos momentos en los cuales nosotros, producto de nuestra carne, todavía estamos expuestos a debilidades. Y no necesariamente estas debilidades se dan debido al hecho de que tal vez estamos en pecado, porque no necesariamente todas estas vienen por esto, sino a veces puede ser por el simple hecho de tener una falta de madurez espiritual. En ciertas ocasiones nos sentimos mal, a tal punto que podemos llegar aún hasta dudar de nuestra salvación, al ver en nosotros tantas imperfecciones. Y esto podría agravarse mucho más cuando a veces tenemos a personas que aún a su criterio nosotros simplemente somos unos mentirosos. Existen expresiones clásicas en el mundo que se dicen acerca de los cristianos, donde se les dice cosas como la siguiente: eres un hipócrita, o para mí todos los cristianos son iguales, son unos mentirosos. Tal vez otros dirán, para ser como ustedes los cristianos, para eso me quedo como yo soy. O tal vez algunos podrán burlarse y decir expresiones como, ahí viene el hermanito, ahí viene el aleluya, ahí viene el evangelio. Y con esas cosas a veces tratan de burlarse de nuestra cualidad o de nuestra condición de cristianos. Pero sabemos que esto no es nada nuevo, que esto no es algo que nos coge de improviso, puesto que la misma Escritura ya nos ha declarado las cosas que iban a venir producto de seguir a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15, versos del 20 al 21, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: acuérdense de la palabra que yo les di. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Tanto a la luz de las Escrituras como de los relatos históricos, podemos ver cómo existen cristianos, tanto de los primeros siglos como de ahí en adelante, que han experimentado persecuciones, tribulaciones y tremendas aflicciones en sus vidas. Y en este caso la iglesia de Roma, a la cual dirige Pablo su carta, no es la excepción. Para estas situaciones aflictivas, no solamente corresponde a la iglesia de ese tiempo, pues esto ha sido una constante a través de toda la historia de la iglesia. Por lo cual era necesario en ese momento, y se hace necesario aún en el presente, que nosotros como cristianos podamos abordar temas relacionados a esto. En este pasaje de Romanos capítulo 8, versos del 31 al 39, Pablo realiza unas preguntas que sin duda no tendrían respuesta, al menos no respuestas acertadas y correctas, si las haríamos. Tal como el Señor Jesucristo en Juan 8:46, cuando Él les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye o me acusa o me puede probar pecado en mi vida? Si leemos ese pasaje, vamos a ver que ninguno de ellos les contestó al Señor, producto que sabían que su vida era intachable y como tal no tenían una respuesta afirmativa a esto. Habiendo dicho esto, les pido que me acompañen en la lectura que nos va a tocar el día de hoy, en lo que vamos a estar meditando, el pasaje de Romanos capítulo 8, versos del 31 al 39. Así dice esta porción de las Escrituras. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, aún más, el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro
o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este sermón lo he dividido en 5 partes. La primera está titulada Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está el verso 31 al 32. La segunda parte la he titulado ¿Quién acusará y condenará a los escogidos? Del verso 33 a 34. Luego, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Del verso 35 al 37. El cuarto punto sería una convicción inamovible, del verso 38 al 39, y finalmente veremos unas aplicaciones. Bien, veamos el punto número 1. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:31, les vuelvo a leer, dice lo siguiente: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Cuando dice aquí Pablo esta pregunta, ¿qué diremos a esto? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pues ciertamente tendríamos que remitirnos a los versos anteriores, pero por cuestiones de tiempo vamos a dar solo un breve resumen. En los versos anteriores veíamos como Pablo en el verso 28 decía que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Después nos iba conduciendo poco a poco a una secuencia que generalmente en la teología es llamada como la cadena de oro. Si vemos del verso 29 al 30, nos dice: a los que de antemano conoció, a estos predestinó a ser hechos a la imagen de su Hijo. Posterior a esto dice: a los que predestinó, a esos llamó. Después dice: a los que llamó, a esos justificó. Y finalmente dice: a los que justificó, a esos glorificó. En otras palabras, cuando Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Él está diciendo, ¿qué diremos al hecho de que Dios hizo todo lo necesario para nuestra salvación? La respuesta de él es, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Para entender mejor esta expresión, podemos ver en el lenguaje original la palabra o el condicional que utiliza, sí, también podría ser traducido de la siguiente forma. En vez de sí podría decirse porque, o también podría decirse ya que, dado que, o puesto que. Y la palabra que dice por, cuando dice la frase por nosotros, podría ser traducida como a favor de, en nombre de, o en pro de. De manera que para entender esto de mejor manera, o de mejor forma, podríamos también leer esta frase de la siguiente forma. Veamos cómo podría ser traducida. Una de las formas podría ser, puesto que Dios está a favor de nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Entonces, esta frase cobra una importancia mucho mayor, porque no es simplemente decir, si Dios está con nosotros como una especie de duda, no es una duda que está haciendo, sino es más bien una certeza que él está exponiendo. Entonces él dice, puesto que Dios está con nosotros, entonces, ¿quién estará en contra de nosotros? Ahora, esta pregunta retórica no apunta a decir que el cristiano no va a tener que atravesar ningún tipo de adversidad, puesto que sería necio pensar que nosotros como cristianos, por ejemplo, nos vamos a exponer a un lugar de peligro en la noche y vamos a decir, bueno, como yo estoy con Dios, entonces nada me va a pasar. Y esa no es la idea del pasaje. Todo este pasaje de Romanos tiene que ser visto a la luz de lo que previamente había dicho. Y el tema principal y el eje principal de todo el capítulo 8 es la salvación del cristiano. Entonces, con respecto a eso, Pablo dice, si Dios está a favor de nosotros, bueno, ¿quién estará en contra de nosotros?
Estamos claros que en la vida existen muchas cosas que nos podrían afectar. Pongamos ciertos ejemplos. Existen tragedias, existen adversidades, existen enemigos y perseguidores. El pecado que mora en nosotros también es otro tipo de adversidad. Y finalmente la muerte o aún el temor de la muerte podría verse como una dificultad o una adversidad. Siendo así, es importante tener en claro que Pablo apunta a afirmar que en cuanto a nuestra salvación, ya no hay nadie que pueda afectar lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús. Filipenses 1:5 dice así la palabra: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. De modo que los creyentes, una vez que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que Dios nos ha escogido, que ya Dios nos predestinó, nos justificó y todo lo que acabamos de leer, podemos decir con certeza, y no por jactancia, sino más bien para darle la gloria a Dios, que esa salvación es irrevocable. Pero sigamos leyendo. Romanos 8:32 dice lo siguiente: el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? En este pasaje Pablo impulsa al lector a reflexionar. Si Dios no negó a su propio Hijo y lo entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, ¿ustedes creen que será mucho pedirle a Dios que nos entregue otras cosas más, como las que dice aquí, todas estas cosas o todas las cosas? Cristo es lo más valioso para Dios el Padre. Siendo así, Cristo es lo más valioso de toda la existencia. Y si Él es lo más valioso de toda la existencia, entonces todas las demás cosas que el Señor tenga que dar a nosotros, en comparación a Cristo, tendrán un valor mucho más inferior. Por lo tanto, es imposible que no recibamos estas cosas. Pero ahora es importante entender cuáles son todas estas cosas de las cuales Pablo está hablando. Démonos cuenta que cuando aquí Pablo está hablando esta expresión, esta pregunta retórica, él dice, ¿cómo no nos dará también? No dice, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Sino también añade él, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas estas cosas? Es decir, todo lo que el cristiano tiene de parte de Dios está anexado, unido a Cristo. Por ende, sería incoherente pensar para nosotros que cuando Dios está diciendo nos dará todas las cosas, no vamos a pensar es que Dios me va a dar un yate, o que Dios me va a dar las vacaciones de ensueño, o que Dios me va a dar una mansión. Esas cosas no necesariamente están como parte de lo que Dios nos ha dado para la salvación o dentro de la salvación, porque recordemos, la expresión dice junto con Él. Recordemos un verso que ya habíamos analizado en sermones anteriores, Romanos capítulo 6, verso 5. Decía ahí lo siguiente: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Es decir, si ya hemos sido unidos con Cristo en la semejanza de la muerte, de la misma forma seremos unidos a Él en el momento de la resurrección. Por ende, como cristianos tenemos certeza de que vamos a resucitar en los días postreros, porque Cristo ya ha sido unido al creyente. En Efesios 1:3, Pablo dice también lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuevamente está la misma idea. Todas las bendiciones espirituales de Dios están en Cristo, no fuera de Él, en Cristo. Y en 2 Corintios capítulo 1, verso 20, dice: por tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Aquí está hablando, cuando dice en Él,
está hablando en Jesucristo. Entonces, tal como lo menciona, tantas como sean las promesas de Dios el Padre hacia los cristianos o hacia sus escogidos o hacia sus hijos, todas estas son en Jesucristo, sí, en Jesucristo, no fuera de Él, nuevamente les digo. Por lo tanto, cuando Pablo habla de todas las cosas, él quiere decir todo lo que Dios quiera hacer para que lleguemos a ser como Cristo y para que heredemos la vida eterna. Juan Calvino, con respecto a estos versos, menciona lo siguiente. Dice, este pasaje nos obliga a recordar lo que Cristo nos concede y nos incita a contemplar sus riquezas. Porque siendo Él la prenda del amor infinito de Dios hacia nosotros, no viene a nosotros desnudo o vacío, sino lleno de todos los tesoros celestiales, para que aquellos que le posean tengan en Él todo lo necesario para una completa felicidad. Es decir, la felicidad del cristiano que está en Cristo. Pero sigamos leyendo. Vamos al punto número 2. ¿Quién acusará y condenará a los escogidos? El verso 33 y 34 de Romanos 8 dice lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, sí, aún más, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En esta porción, Pablo vuelve a hacer otra pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si en esta mañana yo hiciera esta pregunta, para ver si existe alguien que pueda acusar, tal vez, y digo solo tal vez, ninguno de ustedes se pararía a decir yo acuso a los cristianos. Pero aquí Pablo no necesariamente está afirmando que nadie va a intentar acusarnos. Más bien él se refiere a que, aun si alguien osara hacer algo así, los cargos que esta persona presente contra nosotros quedan totalmente como irrelevantes ante la obra que Dios ya ha hecho por el cristiano. Notemos que hasta ahora el lenguaje que Pablo está utilizando es un lenguaje de un tribunal legal. Es decir, si alguien tuviese que levantarse a dar una acusación contra un cristiano, esta acusación no procede ante el tribunal divino. En el ámbito natural, podríamos decir que existen hombres acusadores que de alguna forma intentan disminuir la dignidad o el honor de los cristianos. En Primera de Pedro, capítulo 3, verso 14 hasta el 16, dice así la palabra. Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son, y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Entonces, nuevamente aquí vemos un ejemplo donde hay personas que pueden aún acusar a los escogidos. Pero fíjense lo que dice aquí Pedro, que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa contra estas personas. Pero al hacerlo, debemos de hacerlo, como dice en esta porción, con reverencia y con mansedumbre, para que en lo que ellos nos calumnian sean avergonzados, porque hablan acerca de una buena conducta que nosotros presentamos en Cristo. Pero recordemos que no solamente existen personas en lo natural que nos acusan, sino en el ámbito espiritual existe un ser que una de sus funciones es también estar constantemente acusando a los escogidos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y en esta porción vemos lo que dice la Escritura. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo
que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. En esta porción está haciendo alusión a Satanás, y una de sus tantas labores en contra del pueblo de Dios es acusar a los escogidos, como dice aquí, de día y de noche. O sea que constantemente está acusándonos. Pero recordemos que sus acusaciones no proceden. Y vamos a ver por qué. Por lo tanto, ya hemos visto que tanto personas en el ámbito físico, personas normales, de carne y hueso como cada uno de nosotros, pueden intentar acusarnos. Y aún el mismísimo Satanás puede hacerlo, pero ninguna de estas acusaciones serán suficientes, ya que Dios nos ha justificado por medio de Jesucristo. Entonces, la muerte de Cristo es el principal argumento contra las acusaciones de cualquier ser que se levante a querer acusar a los escogidos de Dios. Romanos 5:1 dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con nuestro Señor. Nadie podrá jamás quitarnos esa paz cuando estamos en Cristo Jesús. Hace unos meses atrás, recuerdo que mi familia y yo fuimos al cine, y resulta que mi esposa y mis hijos salieron a comprar las palomitas y las cosas para comer, y yo me quedé sentado en el asiento. Y resulta que de repente viene un grupo de personas, una familia, y viene y me dice: oiga señor, este es mi asiento. Yo le digo: ¿estás seguro? Y me dice: sí, este es mi asiento. Y me enseña el ticket, pero como estaba tan oscuro, y la verdad es que yo soy medio cegatón, no alcancé a ver bien el ticket y cogí y me levanté. Pero después, cuando ya estaba en un lugar donde podía tener mayor acceso a mi celular y poder iluminar bien el ticket, veo que mi ticket estaba bien. Y digo: no, pues aquí está mal. Regresé, reclamé mi puesto de manera cordial, y ellos terminaron reconociendo que efectivamente ese puesto nos correspondía a mi familia y a mí. ¿Por qué les traigo a alusión esta historia? Porque en el ámbito espiritual podríamos decir que pasa algo similar. Hay creyentes que al venir pensamientos o sentimientos de culpa, abandonamos temporalmente nuestro lugar como cristianos. Pero no es hasta que la luz de las Escrituras alumbra nuestro ser, cuando nosotros recuperamos nuestra cordura, volvemos en sí y reclamamos el puesto que nos pertenece. Si en el ejemplo que yo les di, yo hubiera tenido suficiente luz en el momento en que me pusieron esos tickets, yo no me hubiera levantado del puesto y les hubiera dicho: no, aquí tengo mi ticket. De la misma forma, en el ámbito espiritual, si tú estás nutriéndote constantemente de las Escrituras, jamás vas a permitir que Satanás ni sus secuaces vengan a quitarte el puesto que te pertenece como parte del cuerpo de Cristo. Juan 14:3, el Señor Jesucristo nos deja esta promesa, y Él nos dice: y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Qué hermosa promesa del Señor. Él se fue, pero Él se fue para prepararnos un lugar, para que estemos juntos con Él. Pero sigamos leyendo el pasaje. Más adelante Pablo menciona y vuelve a hacer otra pregunta. ¿Quién es el que condena? Es irrelevante una acusación que se lance en contra de los justificados. Si la máxima autoridad judicial en el universo ha declarado justos a estas personas, su veredicto es incontrovertible e irreversible. Por lo tanto, si para los escogidos no existe una acusación condenatoria válida,
tampoco puede haber condenación. Pero veamos cómo Pablo sustenta esto que acabamos de decir. Básicamente podríamos dividir la respuesta de Pablo en 4 argumentos. Pablo dice, en primer lugar, Cristo Jesús es el que murió. Esto nos habla de la justificación de Dios hacia nuestras vidas, aplicada hacia nosotros. El primer argumento que realiza Pablo habla de la obra perfecta de Cristo, de tal forma que no existe ya deuda alguna para cobrar en contra de los escogidos. La fianza de los transgresores ya está pagada y por la gracia se les ha adjudicado el carácter de beneficiarios del sacrificio del santo y justo por la fe en él. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice así: porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y segunda de Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. De forma que el cristiano, una vez justificado, no hay nadie que lo pueda acusar, peor aún que lo pueda condenar. Pero veamos el segundo argumento que da Pablo. Él dice, más aún resucitó. Romanos 4:25 dice así: que fue engendrado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, hablando acerca de Jesucristo. Y Romanos 8:11, previamente ya nos había dicho Pablo lo siguiente: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces vemos nuevamente que si está el espíritu de Cristo en nuestras vidas, ¿qué podemos decir? También a su momento Él resucitará nuestros cuerpos mortales. Esto nos trae una certeza de que al haber ya sido justificados, seremos resucitados con Él en los días postreros. Estamos hablando de la redención final y también de nuestra glorificación. Pero el tercer argumento y el cuarto, vamos a verlos, estos están íntimamente relacionados. Y vamos a ver el porqué. Se nos presenta a Cristo a la diestra de Dios, por ende, Cristo tiene el poder suficiente para interceder efectivamente por nosotros ante el Padre. Por un lado, al estar a la diestra de Dios, esto le brinda a Cristo la majestad, el poderío y la autoridad para interceder. En Hebreos 8:1 se nos manifiesta lo siguiente: ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Recordemos que el sumo sacerdote por algo es sumo, porque está por encima de todos los otros sacerdotes. Es decir, tiene un puesto de relevancia mucho mayor a otros sacerdotes. Pero por otro lado, también podemos entender que su intercesión continua nos asegura que vamos a ser salvos. Hebreos 7, del 23 al 25 dice así: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto es grandioso, mis hermanos. El entender que si nosotros llegamos a ser salvos, va a ser exclusivamente gloria de nuestro Señor. Él se lleva toda la gloria de esta obra, porque gracias a su intercesión perenne a la diestra del Padre, nosotros podemos decir, gracias a esa obra que Él hace, vamos a ser salvos.
no por mis méritos, no por mi obra, no por nada en mí, sino por la obra de Cristo Jesús. Siendo así, ¿cómo osará alguno condenar a aquel que Cristo ya ha justificado? Y lo ha justificado por medio de su muerte vicaria, que lo redimirá y glorificará en los días postreros, y que durante su estancia en la tierra tiene el poder y autoridad para permanentemente interceder por nosotros, de forma que sea perseverando hasta la santificación, hasta el final de nuestros días en la tierra. De forma que se confirma que Cristo es para el cristiano todo lo que necesita para ser salvo. No es una parte, no es una fracción, Él es todo lo que necesitamos para ser salvos. Por eso, una de los eslogans de la Reforma fue Solus Christo, porque solo en Cristo está la salvación de nuestras vidas. Como hemos visto en los 4 argumentos que presenta Pablo, en todos ellos Cristo es el relevante. Por eso nos gloriamos solamente en Él, tal como dice 1 Corintios 1, 30 al 31. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Si nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo, no en nuestras obras, ni nada que tenga que ver con esto. La obra es plenamente mérito suyo. Vamos al punto número 3. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En Romanos 8:35, Pablo vuelve a hacer nuevamente otra pregunta. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y da ciertas opciones. Dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y él prosigue y dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Ahora, luego de haber hecho las preguntas anteriores, Pablo, vemos que él ahora va a cambiar el enfoque. Inicialmente veíamos un enfoque que era más forense a un enfoque relacional. De un enfoque judicial, él pasa a un enfoque personal. Nuevamente vemos que él nos está dando ahora opciones de cosas que probablemente en nuestra mente humana podríamos pensar que nos podrían llegar a separar del amor de Dios. Cosas como la tribulación, como la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro y aún espada. A veces en nuestras vidas como cristianos somos debilitados a causa de diferentes circunstancias. Tal vez puedas estar atravesando por burlas, por críticas, por falsos testimonios o tal vez discriminación. Todo esto ciertamente nos podría afectar. Quizás tú has experimentado momentos en los que aún dudas de tu salvación o tal vez has renegado de tu condición como cristiano. Pero si nuevamente damos un vistazo a lo que Pablo plantea, yo creo que todos nuestros problemas apenas llegan a ser vistos como unas simples chiquilladas, como problemas de niños. Realmente ni siquiera son significativos. Son problemas pequeños cuando los comparamos a todo esto que Pablo acabó de mencionar. Sin embargo, muchos no resisten, aún circunstancias que son mucho menos afectivas que estas que acabamos de ver. Por esto, lo que hace Pablo es hacernos pensar en las peores situaciones que podamos atravesar y que ni siquiera estas situaciones nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De hecho, cuando Pablo habla de estas cosas, no simplemente está hablando desde el punto de vista teórico. Si recordamos lo siguiente, ya Pablo había previamente a la carta de los Romanos escrito otra carta
que era a los Corintios. En esa carta a los Corintios, Pablo relata las cosas que él tuvo que atravesar en su travesía como cristiano. En 2 Corintios capítulo 11, del 26 al 27, Pablo nos menciona lo siguiente: con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Entonces vemos aquí como Pablo ya había experimentado todas estas cosas y ya había vencido por encima de estas dificultades. Entonces él tiene la autoridad para decirnos: si a mí Dios me preservó en todos esos momentos, hará lo mismo por ustedes. Y antes de esto, en 2 Corintios 1, del 8 al 9, Pablo nos mencionaba lo siguiente. Esta es básicamente la razón por la cual después él tuvo la necesidad de expresar estas palabras que acabamos de leer. Ahí dice lo siguiente: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Qué gloriosa frase. Entender que cuando Dios nos permite atravesar por momentos en los cuales decimos, ya no aguanto más, Dios hace algo milagroso que nos permite entender que no es por nuestras fuerzas, sino es por las fuerzas que vienen de arriba. Entonces vemos que en estos versos Pablo ya había experimentado todas estas situaciones. La segunda carta a los Corintios fue escrita, según los estudiosos en el tema, alrededor del año 55 después de Cristo, y la de los romanos más o menos alrededor de los 57 después de Cristo. Por eso, como les decía, era una carta que ya había sido escrita, de forma que ya Pablo había pasado por todas esas aflicciones, y él, con la autoridad que le daba el haber pasado por esas aflicciones, les dice a los romanos: si yo pude pasar por ellas, estoy seguro que ustedes también podrán, porque las fuerzas provienen de Cristo. Luego él prosigue en el verso 36 y nos hace referencia a un salmo, al Salmo 44, verso 22. Ahí dice lo siguiente: pero por causa tuya nos matan cada día, se nos considera como ovejas para el matadero. En este salmo vemos nuevamente un lamento, donde el salmista comienza, si ustedes leen el salmo, comienza relatando las victorias del Señor para la nación de Israel, del verso 1 al 9 del Salmo 44. Luego él denuncia la entrega de su pueblo a sus enemigos, en los versos del 10 al 22. Y finalmente él concluye con una súplica hacia Dios diciéndole: levántate y ayúdanos, en los versos 23 al 26. Entonces Pablo está haciendo referencia a este salmo para que entiendan que esto es algo que no es nuevo. No es que ahora que el Señor Jesús vino, entonces ahora por causa de Él tenemos que ser afligidos. Esto no es nuevo, porque esto ya había pasado también en el Antiguo Testamento. Por causa de Dios, todos ellos tuvieron que pasar por aflicciones. Ahora, cuando hace la referencia a ovejas, o cuando cita la palabra ovejas, obviamente hace referencia para referirse al rebaño de Dios. Como tal, hemos visto que el Señor se presenta, entre otras cosas, como el buen pastor. Y dice: y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Entonces, cuando hace referencia a este salmo, nos está poniendo a los escogidos como ovejas del Señor. En los primeros siglos de la iglesia podemos encontrar varios relatos
de mártires y personas que tuvieron que sufrir por causa de Cristo. Entre estos relatos les quiero leer uno que me pareció muy relevante. Alrededor del año 203 después de Cristo, en la época del edicto de Séptimo Severo en el Imperio Romano, se nos relata del caso de 5 catecúmenos. ¿Qué eran los catecúmenos? Eran personas que estaban siendo instruidas con el fin de llegar a ser bautizados. A ellos se les acusaba no solamente de ser cristianos, sino también del hecho de haberse convertido en desobediencia al decreto imperial, porque en el decreto se había dicho que ninguno podría convertirse en cristiano. Una de las jóvenes tenía el nombre de Perpetua. Ella era una mujer joven de una buena posición social. Su padre trató de convencerla de que abandonara su fe y salvara así su vida. Ella le respondió que, de igual modo que cada cosa tiene su nombre, es inútil tratar de cambiárselo. Ella tenía el nombre de cristiana y no podía cambiárselo. Cuando llegó la hora de la ejecución, Perpetua y Felicidad, que era su esclava, les anunciaron que tenían preparado una vaca furiosa para que las corneara. Cuando Perpetua fue corneada y lanzada en lo alto, sencillamente se ciñó más estrechamente su vestido deshecho sobre las carnes expuestas, y pidió que le permitieran recoger su cabellera. Y escuchen esto, dice, porque la cabellera suelta, como se la había dejado, era una señal de duelo. Y para ella, esta era un momento de felicidad. Luego fue a donde yacía Felicidad, también herida por la vaca, levantó a su compañera y preguntó en voz alta, algo que sorprendió a todos: ¿dónde está la famosa vaca? Por fin, desgarradas y sangrientas, las mártires se reunieron en el centro del anfiteatro, donde se despidieron con el ósculo de paz y se dispusieron a morir a espada. Cuando le tocó el turno a Perpetua, su verdugo temblaba y no acertaba a herirle a muerte. Y ella le tomó la mano y la dirigió para que le hiriera en la garganta. Al llegar a este punto del martirio, se comenta lo siguiente: quizá el demonio le temía tanto que no se atrevía a matarla sin que ella lo quisiera. Y así como este testimonio, si comenzamos a leer la historia, podremos ver de cientos y cientos de personas que dieron su vida por su fe, que no estaban jugando. Para nosotros es fácil decir soy cristiano porque nadie nos persigue, pero a todas estas personas se las mataba y previo a esto se las torturaba. Pero tanta era la convicción que tenían que hacían cosas como la de esta mujer. Yo no voy a dejar mi cabellera suelta, sino voy a decir, me la voy a poner y a sujetar bien, porque este era un momento de felicidad para ella. Y así para muchos otros cristianos, ellos consideraban como una bendición, como una bienaventuranza, el tener que ser hechos dignos para dar sus vidas por su Señor Jesucristo. Quiera Dios que nuestras vidas sean similares a las de estas personas. Pero veamos lo que sigue diciendo Pablo en el verso 37. Él dice, pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El hecho de ser más que vencedores, en el lenguaje original podría tal vez traducirse literalmente como hiperconquistadores, o hipervencedores, o como dicen otros, supervencedores. En este sentido, los que triunfamos de esta manera es mucho más profunda y más grande que si podríamos comparar el triunfo de Alejandro Magno y de Julio César juntos. El triunfo que tiene el cristiano es un triunfo que sobrepasa el triunfo en lo natural, porque trasciende este mundo. No es un triunfo que solamente se queda atado a esta vida temporal, sino trasciende por toda la eternidad.
En Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, se nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero sigamos leyendo lo que Pablo nos termina de redactar en esta porción, del verso 38 al 39. Una convicción inamovible. Aquí Pablo nos dice lo siguiente: porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora Pablo comienza esta porción que acabamos de leer diciendo: porque estoy convencido. Ya que, como les había dicho, él había experimentado el poder de Dios en carne propia. Había visto su ser mismo desfallecer. Y como decía en 2 de Corintios, en lo que acabamos de leer, aún llegar al punto de verse ya como condenado a muerte, perdiendo toda esperanza de vivir. Pero a pesar de eso, el Señor pudo por encima de sus fuerzas naturales y lo fortaleció. Convencido significa que está absolutamente seguro de que nada puede interponerse entre él y Dios. Nada puede estar en medio del cristiano y de nuestro Dios, porque ese amor de Dios nos une de forma inquebrantable. Luego él empieza a citar un nuevo listado donde él intenta demostrar fuerzas opuestas. En esta porción existen varios comentarios y varias interpretaciones a por qué Pablo intenta poner cada una de estas cosas, como la muerte y la vida. Pero les daré lo que a mi punto de vista es lo más cercano a lo que quiso decir el apóstol. Cuando dice aquí la muerte y la vida, apunta a la vida en este mundo y obviamente a la muerte después de este mundo, o a la muerte que se da al salir o al ser separados de este mundo. Después él habla de ángeles y principados. Esto alude a entidades espirituales. Después habla de lo presente y lo porvenir, lo cual alude al tiempo. Por otro lado, él habla de los poderes, y aquí hay varias opiniones al respecto de esto. Algunos llegan a pensar que cuando habla de poderes, Pablo está refiriéndose en general a poderes en el ámbito espiritual. Sin embargo, muchos otros llegan a la conclusión de que pudo haber sido esta palabra poderes unida a lo que después él decía, lo alto y lo profundo. Es decir, él pudo haberse referido a poderes de lo alto y de lo profundo. Porque si se dan cuenta, Pablo está cogiendo siempre extremos. Vida y muerte, alto, profundo, presente, porvenir, siempre es como coge dos extremos. Pero independientemente de lo que Pablo haya querido decir en esta porción, yo creo que en términos generales entendemos cuál es el objetivo del apóstol. El objetivo es hacernos ver que por más de que tú me menciones cualquiera de los dos extremos, nada nos puede separar del amor de Dios. Lo cual deja totalmente excluido aún el resto de cosas, porque si se dan cuenta al final, Pablo, por si acaso se le hubiera pasado algo, él dice, ni ninguna otra cosa creada. Si en la mente del apóstol hubiese existido cosas que tal vez él no podía llegar a entender, por si acaso, si se le olvidara algo, Pablo dice, ninguna otra cosa te puede separar del amor de Dios. De forma que podemos concluir que no hay absolutamente nadie en la faz de la existencia que tenga mayor poder que el Dios que ya nos salvó. En Juan, capítulo 10, versos del 27 al 29, nos dice así las Escrituras. El mismo Señor Jesucristo decía lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Ok,
Queridos hermanos, tenemos una seguridad que sobrepasa nuestro entendimiento. No hay forma de que nada en la faz de la existencia nos pueda separar del amor de Dios, si realmente estás en Cristo. Con esto podemos, al igual que el apóstol, quedar totalmente convencidos de que no hay forma alguna de que el cristiano, una vez unido a Cristo, pueda ser separado del amor de Dios. El amor inseparable de Dios que derrama sobre nosotros es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Repitiendo un tema principal que se ha dado acerca de la unión de Cristo con nuestra membresía en el cuerpo que es la iglesia. Y les doy como referencias en el mismo Romanos capítulo 3, verso 24, en el 6, 11 y en el 23, y también en el 8, 1, se nos mencionan todas estas cosas. Les repito para los que quieran anotar, Romanos 3, 24, en el 6, 11, y en el mismo 6, el versículo 23, y en el capítulo 8, verso 1, se nos habla acerca de la unión con Cristo. Sin embargo, la fórmula básica agrega un énfasis, si se dan cuenta, en el señorío con nuestro Señor Jesucristo. Esta fórmula comienza o termina en varias secciones. Y les vuelvo a dar. En el 5.1 de Romanos, en el versículo 21 del capítulo 5 también, en el 6.23 de Romanos, en el 7.25 de Romanos y en el 8.39. El énfasis es siempre el señorío de Cristo sobre el cristiano. El control soberano de Jesús sobre nuestras vidas garantiza el amor de Dios y la seguridad del creyente. Tan endémica en la última mitad de este capítulo 8, se basa en su poder sobre la historia de la salvación y sobre nuestras vidas. Dicho con otras palabras, podríamos decir que nuestra seguridad se basa en el saber y entender que nuestro Señor Jesucristo es quien es Rey sobre nuestras vidas. Él es quien gobierna sobre nosotros. De ahí se deriva la seguridad de la salvación. Cuando el creyente está viviendo constantemente su vida bajo ese señorío, entonces yo puedo decir con certeza, soy salvo. En un comentario de Matthew Henry encontré lo siguiente. Él dice lo siguiente con respecto a estos últimos versos. ¿Cuántas angustias y perplejidades neuróticas nos evitaríamos si tuviésemos siempre ante nuestra vista y bien metidos en nuestros corazones estos versículos finales del capítulo 8 de Romanos? Es decir, ¿cuántos de nosotros no pasaríamos a veces por este tipo de dudas, de aflicciones, tal vez de renegar de nuestra condición de cristianos, si siempre recordaríamos en nuestras mentes estos pasajes que acabamos de leer? Entender que el amor de Dios está en el señorío de nuestro Señor Jesucristo manifestado, y esa es la garantía que tenemos nosotros de que vamos a llegar a puerto seguro. Pero ahora les voy a compartir ciertas aplicaciones al respecto de lo que acabamos de leer. Si tú eres creyente y por algún motivo tienes o sientes que estás dudoso de tu salvación, examina tu vida. Y aquí pueden haber dos vertientes. Si estás viviendo en pecado, que es lo obvio, procura arrepentirte. Apártate del mal y endereza tu vereda. Si es necesario, busca ayuda. No te quedes con tu pecado a solas, sin decir nada, pensando, no, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No aplica, porque muchas veces es necesario que nosotros podamos acudir a un consejero. Para eso están los pastores. Para eso tenemos cristianos maduros que nos pueden aconsejar y nos pueden ayudar en nuestras debilidades. La misma palabra dice que nosotros debemos de velar los unos por los otros, como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si estás atravesando por un momento de aflicción, producto de tu pecado, y quieres pelear contra él más efectivamente, busca ayuda.
Pero por otro lado, si tú dudas acerca de tu salvación, y tu duda va más porque estás atribulado, perseguido, porque tal vez se burlan falsamente, porque estás siendo acusado por causa del nombre de Cristo, en primer lugar, regocíjate, porque esa es una evidencia de que tu obrar está en Cristo, porque ya el Señor lo advirtió que así iba a venir. Pero también recuerda la enseñanza de hoy. Dado que Dios está contigo, nadie puede acusarte efectivamente. Y peor, nadie puede condenarte. Y más aún, nadie puede separarte del amor de Cristo. Estás en Cristo Jesús y estás ligado a Él sin manera alguna de que alguien pueda romper ese vínculo. Pero por otro lado, si te sientes seguro de tu salvación, tampoco tomes esta seguridad como un libertinaje para hacer lo que te venga en gana. Muchas personas acusan falsamente de que cuando uno predica la seguridad de la salvación, está predicando, puedes hacer lo que te venga en gana. Les recuerdo que habíamos dicho, en el mismo texto dice, o habla acerca del señorío de Jesucristo. Les vuelvo a leer el texto. Al final del verso 39 decía, después de decir ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es, ojo ahí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. De forma que mal podría una persona pensar, yo soy salvo porque creí alguna vez en Jesucristo, pero vivo como me da la gana y no va a tener ninguna repercusión a mi vida. Por otro lado, si no eres creyente y estás claro en esto, si jamás has conocido a Cristo y quieres experimentar la plenitud del amor de Dios, pero tú ves que no la tienes, primero reconoce tu pecado y clama a Dios por tu salvación, para que ésta sea en Cristo Jesús. Pero voy un paso más allá, no te quedes solamente con eso. Busca también a un cristiano maduro que te predique el evangelio sano y que te pueda discipular. Recordemos que hemos sido unidos a Cristo no para estar como el llanero solitario viviendo la vida del cristiano a solas. Al ser unidos a Cristo, hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que no te quedes a solas. Y por último, he mencionado a creyentes y no creyentes, pero hay una clase que es una especie de híbrido. Aquellos que piensan que son cristianos, pero que en realidad no lo son. Para ellos les digo, evalúen lo siguiente. Evalúen sus intenciones, evalúen sus pensamientos, evalúen sus deseos y aún sus anhelos. Y cómo estos afectan a los hechos de su vida, a cómo se comportan, a qué hacen. ¿Cómo invierten su tiempo? Ustedes dicen ser cristianos, pero yo les pregunto, ¿están leyendo las Escrituras? ¿Estás orando? ¿Estás meditando? ¿Estás cantándole al Señor? Si viniste hoy a este culto, ¿lo hiciste simplemente porque alguien te trajo? ¿Lo harías si esa persona no te hubiera traído? ¿Lo haces de mala gana? ¿Renegándote? Tal vez, y digo solo tal vez porque no soy Dios, pero tal vez ni siquiera hayas nacido de nuevo y te estás autoengañando. Si tú ves que el vivir una vida agradable a Dios te molesta, te incomoda, no puedes hacerlo, es porque muy probablemente no tengas el Espíritu de Dios en tu vida. Porque el que ama a Dios busca y procura vivir una vida de santidad. Por eso les decía, es incoherente pensar que un cristiano que conoce la seguridad de la salvación pueda vivir como le da la gana. Porque nuestra seguridad está bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, no fuera de Él. Con esto que les acabo de decir, les dejo por favor para que todos y cada uno de ustedes mediten en cuanto a lo que están viviendo en sus vidas. Y si eres un cristiano que por la gracia de Dios entiendes la seguridad de la salvación y vives conforme a la palabra, alégrate y sigue haciendo las obras que el Señor te ha mandado a hacer.
Porque yo pienso que la seguridad de la salvación no debe de ser vista simplemente como una oportunidad para el libertinaje, sino más bien como una seguridad y como una gratitud de que si Dios hizo tanto para mí, ¿por qué yo no voy a hacer cosas para Él? Oremos, queridos hermanos y amigos, por favor.